Hey, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están el día de hoy? Les manda saluditos su amigo Ate Victorino, deseándoles como siempre que anden a toda madre porque pues qué mejor para verse este videito que les traigo hoy. Les estaré hablando del respawn de Warzone 5 ubicado en la ciudad de Cazordón. Para ingresar a este lugar necesitarán 15 puntos de task para tener acceso al lugar por 8 horas seguidas. Si tienen el rango máximo en la Bigfoot's Burden Quest, solamente necesitarán 10. La forma rápida de conseguir estos puntos será dándole Suspicious Devices al NPC Clom Stonecutter, diciéndole el diálogo que les muestro en pantalla. Después de hacerlo, necesitarán entrar con los Lava Lurker e ir a darle clic derecho al Fragile Lava Funnel. Haciendo esto, diríjanse al portal de la entrada y empezarán a correr las 8 horas que ya les comenté. En el respawn se encontrarán con Tunnel Tyrants, Cave Devourers y High Voltage Elementals. Cada criatura es muy débil a un elemento en específico y neutrales a casi todos los demás. Por esta razón es que verán que me la paso rotando entre Winterblade, Summerblade y Falcon Longsword. En el recorrido habrá boxes de puros Tunnel Tyrants y lo mejor será que usen un arma de hielo. También habrá boxes en las que hayan puros Cave Devourers y su mejor opción será utilizar arma de fuego. Para el caso de las boxes donde hay de las 3 criaturas, lo mejor sería un arma de Earth. Yo no traía imbuida mi Tagralt Blade y por eso opté por la Falcon, que también funciona bastante bien por su defensa Earth. Para que visualicen lo que ya les dije de mejor forma, les hice un mapa donde mostré los lugares en los que yo hago las boxes en mi recorrido y qué armas utilizo en cada uno. Pueden basarse en él para elegir por dónde irse y simplificar aún más su hunt si no quieren andar cambie y cambie de arma. La forma más sencilla de cazar en este respawn sería utilizando solamente arma de Earth, pero matarían un poco más lento en algunas boxes. En cuanto a defensa, pueden venirse imbuidos con protección a Earth y traerse el Suncatcher. Si son apenas nivel 400, pueden usar Terra Helmet y Prismatic Rings, los cuales les ayudarán bastante en este respawn. A mi nivel ya se caza bastante tranquilo aquí, así que pueden optar por venirse completamente ofensivos si ya son nivel 500 o más. Las runas de Charms que pueden usar son Dodge en los Tunnel Tyrants, Enflame o Parry en los Cave Devourers y Poison en los Elementals. Si quieren hacer más daño, solamente cambien el Dodge por un Freeze o Parry en los Tunnel Tyrants. Yo les recomiendo que si optan por venir a este lugar, se aseguren de tener tiempo para hacer al menos unas 2 horas de hunts para reponer bien el gasto de los Suspicious Devices. En mi caso, por ejemplo, gasté 225k en comprarlos en el market, pero fácilmente sí estuve unas 3 horas en el respawn y recuperé sin problemas la inversión, y también saqué un poco más de 20 devices para regresar después. El lugar es bastante grande, así que traten de matar todo lo más rápido que puedan. Desconozco si se llega a dividir este lugar como se hace a veces en Warzone 6, pero si lo encuentran desocupado completamente, estarán bien a gusto cazando aquí. Las ventajas de este lugar son que se hace un excelente profit y que no es raro encontrarlo desocupado. El bestiario de estas criaturas no les tomará mucho tiempo completarlo y sumarán 125 puntos muy rápido. Las desventajas son que la experiencia podría ser buena para un nivel 400, pero ya llega a ser baja para mi nivel. También que se necesitan los puntos de task o en su defecto los Suspicious Devices para entrar, lo que supone una fuerte inversión inicial. Aún así tenemos la gran ventaja de que todo lo que sueltan aquí es muy ligero, por lo mismo sería una excelente opción venir en eventos de doble loot, ya que jamás se nos acabará la capacidad aunque hagamos mucho profit. Les dejo el resto del video esperando que les hayan servido los consejos y que se queden a verlo completamente. No olviden hacerme saber sus dudas y recomendaciones en los comentarios. Suscríbanse al canal si aún no lo hacen para estar viendo más de mis videos todas las semanas. Desde acá se despide Ate Victorino, no sin antes mandarles un saludote a Osvaldo Barrios, a Gabriel, a Fernando Pulido, a Iván Ayala y muchos más que siempre andan viendo los videos. Que tengan éxito en sus hunts y nos vemos en el siguiente video. Chao.